Porque desde Izquierda Unida queremos instar al Gobierno municipal a poner en marcha los campus deportivos y las escuelas de verano. Desde la agrupación de Izquierda Unida queremos exigir al Ayuntamiento que cumpla con su deber, porque es el deber del Ayuntamiento, facilitar la conciliación familiar y a la vez dar respuesta a las necesidades de los niños y adolescentes de Valdepeñas, haciendo efectivo un año más el campus deportivo y la escuela de verano. Estamos viendo cómo Jesús Martín en rueda de prensa ha anunciado, por desgracia nos tenía acostumbrados a que anuncie las cosas por rueda de prensa y no en las comisiones y en los sitios en los foros de debate donde debería de hacerlo, hablando con el resto de los grupos municipales, cómo ha anunciado en prensa que no tiene intención o da la sensación que no va a tener intención, que no va a haber campus deportivo ni escuela de verano. Este hecho nos parece bastante grave, no solo por una decisión como casi todas no consensuadas, sino por lo que implica a las familias de Valdepeñas. Es una decisión que afecta y perjudica a las familias de Valdepeñas y en especial a los niños y adolescentes de la localidad. Además, población que ha sido bastante afectada por lo que ha sido la pandemia, por el cierre de colegios, por el cierre de actividades que en realidad dan opciones a no solamente a aprender aspectos curriculares, sino a una socialización y unas relaciones personales. A día de hoy siguen cerrados los espacios como las piscinas, espacios como la Skypark, donde no solo se juega, sino también se sociabiliza, como decíamos antes. Esta opción, la de suspender los campus deportivos, deja a los más jóvenes sin espacios para ocupar el ocio y el tiempo libre, para trabajar a través de ellos lo que sería la práctica deportiva y el conocimiento de las distintas opciones deportivas que tenemos en la localidad, con la adquisición de hábitos saludables y la práctica deportiva y las relaciones con los demás, como decíamos. Hay que señalar sobre todo las dificultades que las familias tienen con esta pandemia, las nuevas dificultades económicas que están surgiendo, por lo que tanto este espacio debe seguir ofertándose a las familias como una forma de ocio y de conciliación. En este sentido también hablamos de la escuela de verano, cuyo objetivo es la conciliación laboral y familiar durante los meses de verano. La escuela de verano tenemos que recordar y hacemos así mención cómo se inicia desde el área de servicios sociales y el objetivo de esta es llevar a cabo una actividad para el periodo estival para menores integrados en familias cuyas circunstancias sociales, familiares y o económicas hacen difícil la participación de estos menores en otras actividades privadas, facilitando así la participación de los niños en actividades de ocio y tiempo libre y la atención y seguimiento de estos menores, que se plantea como una actividad no solamente educativa, sino también preventiva, que favorece las relaciones interpersonales, la educación en valores y la promoción en la participación, ofreciendo un recurso educativo en el tiempo libre, a la vez que, como decíamos, un apoyo a la conciliación familiar y laboral de las familias. Tomamos las palabras que ya decía el año pasado la teniente de alcalde Vanessa Irla, haciendo referencia a la escuela de verano, en la que decía que lo que se pretendía era favorecer la conciliación personal, laboral y familiar, ofrecer actividades variadas de ocio a niños y niñas, para que se diviertan y para que aprendan, así para que mantengan relaciones con otros niños, fomentando las relaciones entre iguales y fomentando también la inclusión. El año pasado se celebraron del 1 al 15 de julio, del 16 al 31, del 1 al 4 de agosto y del 16 al 30 de agosto. Y además se amplió el horario desde las 8 menos cuarto para favorecer la conciliación familiar. Este año es igualmente o más necesario esta conciliación laboral. Es más necesaria la sociabilización que, como decíamos, se ha visto limitada en estos meses de pandemia. Tenemos que favorecer y seguir favoreciendo la educación para la igualdad, el seguimiento de los menores, facilitar las relaciones interpersonales y minimizar las desigualdades que se han producido. Este año es más necesaria que nunca, no solamente por esto, sino porque además favorecemos la incorporación laboral de jóvenes, los jóvenes monitores que necesitan trabajar y que en este caso se quedarían sin esta opción laboral tan necesaria para muchos de ellos. Si el año pasado ya contó la escuela de verano con 220 participantes, ¿qué pasa con estos niños este año? Las dificultades familiares y económicas hacen más difícil la participación de estos niños en el ámbito privado.
Recordamos que los precios eran 50 euros por quincena, 40 euros a la segunda matrícula y 30 euros en la tercera matrícula, habiendo bonificaciones de un 50% para niños con discapacidad o bonificaciones de las familias hasta un 80%. Hemos visto como el alcalde en rueda de prensa comentaba que estaba a expensas y estaba supeditados a los decretos nacionales autonómicos, y eso no es verdad. Las autoridades sanitarias ya han dicho, y él lo sabe, han marcado las medidas para este tipo de actividades. Y a partir del 21 de junio ya tenemos autorización, está hecha pública la autorización y el cómo se pueden hacer. Por poner un ejemplo, al aire libre se limita el acceso a un 50% y con un máximo de 200 personas. En espacios cerrados se limita a un tercio del aforo con un máximo de 80 personas. Y el desarrollo de las actividades se organizarán en grupos hasta un máximo de 10 personas, incluido el monitor. En todo caso, como siempre, respetando las medidas de seguridad de higiene establecidas por la COVID-19. El hecho es que a día de hoy no hay bolsas de monitores de la escuela de verano ni para cubrir los campos deportivos, por lo que parece que no sea la intención del alcalde hacerlo y solamente excusas vanas echarle la culpa a que no hay decretos o no hay criterios claros cuando sí lo hay. El problema es que las bolsas no están convocadas. Y mientras oímos al alcalde, como dice, de subcontratar actividades con el albergue del Cañaveral, cuando sabemos a día de hoy que ofrecen actividades a 50 euros por semana, como cuando ya decíamos antes que a nivel municipal los precios eran 50 euros por quincena. Por lo tanto, preguntamos qué tipo de subvención va a haber del ayuntamiento si no va a hacer estos campus a estas familias que quieran participar en las actividades privadas, si va a dejar algún niño, algún joven sin actividades simplemente por dificultades económicas. Nos preguntamos cómo se puede permitir al Ayuntamiento de Valdepeñas ceder instalaciones municipales a un campus privado, como va a ser el campus del Real Madrid, y el mismo Ayuntamiento no hacer ningún tipo de campus. Va a subvencionar a las familias y a los niños para que participen en este campus y asegurarse de verdad que ningún niño se queda fuera, tal y como fue la petición que se hizo en la última reunión del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, donde los jóvenes participantes instaron al PSOE de Valdepeñas a no suspender los campus y las escuelas de verano. Pedimos que el equipo de gobierno lo reconsidere por necesidad de las familias, de los niños y de los adolescentes. El cierre de los centros educativos en marzo fue la primera medida adoptada ante el riesgo de diseminación de la pandemia. La pérdida de contacto personal con el profesorado y con los pares ha supuesto para todos los niños una merma en su aprendizaje, en su desarrollo y en su bienestar emocional. Ha supuesto también un riesgo sin precedente en términos de protección de la infancia y derecho a la educación, lo que tendrá un impacto mayor en aquellos niños y jóvenes más vulnerables, ahondando en la brecha social y las desigualdades existentes antes de la pandemia. La educación no puede parar durante una crisis de emergencia, ya que es una parte esencial de la recuperación. Aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimiento y habilidades necesarias para el desarrollo, protección en caso de especial vulnerabilidad y sirve de puente para cerrar las distintas brechas sociales, económicas y educativas. Desde Save the Children y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se ofrecen las pautas y requisitos necesarios para que los niños y jóvenes vuelvan a disfrutar de una educación presencial y participar en las actividades de verano para compensar el cierre de aulas con todas las garantías de seguridad. Y nos hacemos eco de dos propuestas que creemos que hay que hacerse eco por lo importante que son. Primero, ellos piden que se desarrolle y fomente la participación infantil, dando voz para expresar opiniones a los niños. Esto ya lo tenemos en Valdepeñas con el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia. Por lo tanto, hay que hacer caso a las demandas de los adolescentes y de los niños. Hay que hacer caso cuando piden que las escuelas de verano y campus deportivos se celebren. Y no podemos quedarnos solamente en la celebración de este consejo para después hacernos una nota de prensa y un anuncio diciendo que nos hemos juntado con ellos, pero no les hacemos caso. Y para terminar, hacemos eco de lo que también Save the Children y la Asociación de Pediatría pide, y es la apertura de las escuelas infantiles en verano, para adoptando las medidas de seguridad oportunas y priorizando el acceso de aquellos niños y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.